Sin más espera, les vamos a invitar que abran su Biblia. Y ustedes y yo, de alguna manera, tenemos la oportunidad de darle la honra que Él merece. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a pedirles que de alguna manera ustedes estén atentos. Dios tiene algo muy especial. Es un tema que a todos nos concierne, ciertamente. Tal vez no nos alcance el tiempo para desarrollarlo todo en su plenitud, pero vamos a tratar de hablar lo más importante, que es una necesidad. Y vamos a invitarle que ustedes, si están en casa, abran su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 5 del libro de Romanos, verso 12. Tenemos ciertamente todo el capítulo 5, es una enseñanza muy maravillosa, pero vamos a hablar de un punto muy esencial que definitivo no es nuevo. Esto ha pasado muchas generaciones y ya se ha vivido estas cosas, pero no el tema que voy a tratar. Pero dice así el verso 12, si ustedes tienen Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita esta tarde hablar de este asunto tan esencial, que de alguna manera pues no se trata tal vez de esta manera directamente en su plenitud, pero esta tarde vamos a hablar de este punto y vamos a hablar del secuestrador que ha enanchado su cautiverio. Amén. El secuestro que hay en el mundo, en muchos seres humanos. Muchos han sido liberados, pero multitudes todavía están bajo presión, bajo secuestro. Y ciertamente, pues al decir secuestro, pues van a decir, bueno, ¿qué está pasando? Muchos de algunos de los que están de alguna manera escuchando van a decir, pues yo estoy libre. Pero les quiero decir que hay multitudes que están de alguna manera pues muy crítica, porque el pecado, sin darse cuenta, la persona lo ha hecho esclavo. Amén. Y a través del pecado ha hecho un cautiverio. El enemigo de nuestras almas, que es el Satanás, ha echado a multitudes al infierno. Este es algo serio. Amén. Amén. Y esta tarde tenemos que hablar de estas cosas. Ciertamente para muchos no es muy agradable escuchar estas cosas, pero es una necesidad. Amén. Tuvimos una enseñanza muy especial el jueves que me deleité. Hay una parte bíblica que es muy esencial también en esta parte. Quiero invitar que la abran en el capítulo 8, verso 34 al 36 del libro de Juan, 8, 34 al 36. Y ciertamente nuestro hermano Miguel, Dios lo bendiga, usó esta escritura. Hay muchas cosas que hay que aprender todavía. Cada día de una escritura podemos aprender muchas cosas. Amén. Y precisamente lo que dice ahí la escritura, dice, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué es que el hombre de alguna manera no alcanza a discernir que está en esclavitud? Esa es una pregunta. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces vamos a hablar ciertamente de tres características que son muy, de alguna manera, muy importantes que se hablen. Vamos a hablar del carácter del secuestrador. Vamos a hablar del carácter del secuestrado. Y vamos a hablar también del carácter del libertador, el que nos hace libre de ese secuestro. Entonces, ciertamente, tal vez no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de todo, pero sé que si Dios nos permite, vamos a tocar puntos muy esenciales. Amén. Y esta es una de las cosas, en muchos casos, para que alguien valore lo que es la libertad, definitivo tiene que pasar por el proceso de esclavitud o de un encierro de cárcel. En este caso, literalmente, cuando alguien se ve encarcelado es cuando se da cuenta que está en prisión, que está de alguna manera privado de su libertad. Pero les quiero decir que realmente
Muchos de los seres humanos no han alcanzado a comprender que han sido privados de una libertad que Dios tiene en promesa para nosotros. Entonces esta es la parte esencial que muchas veces nosotros, aún estando cautivos, no nos damos cuenta. El tiempo de la esclavitud terminó en 1865. Los que han leído la historia se dan cuenta. Pero a partir de 1965 para atrás hubo un tiempo donde definitivo hubo esclavitud. El hombre tenía esclavo al hombre. Hablando literalmente, era una esclavitud donde cada ser humano que caía cautivo, déjale voy a decir que tenía un precio. Y ese precio era un precio donde definitivo era comprado para explotación. Era comprado para usarse para trabajos duros, para trabajos que realmente no tenían definitivo un buen propósito, sino usarlos y desecharlos cuando ya no eran útiles. Ese es el plan que usted y yo, de alguna manera, no hemos alcanzado a entender del enemigo que tiene para nosotros. Ese es el plan del enemigo, que él quiere usarnos, y multitud de seres humanos ahorita están siendo usados, porque estamos mirando que hay bastante maldad en el mundo, hay muchas cosas que se están de alguna manera saliendo ya de un orden donde definitivo ya es visible para muchos. Ya muchos alcanzamos a sentir el peso de la maldad del enemigo que opera en los esclavos de pecado. Entonces esta parte es algo que nosotros nos debe de preocupar. Nosotros mismos estuvimos en esclavitud de pecado. Ciertamente hay dimensiones en la esclavitud, algunos pues definitivo. Si hablamos en términos espirituales, muchos pasamos por un término de esclavitud, pero no nos degeneramos a una dimensión tan drástica para nosotros privar de la vida a alguien o hacer cosas ya drásticas. Pero aunque no hayamos hecho esas cosas, de todas maneras pasamos por esclavitud. Amén. Entonces esa es la parte que tenemos que nosotros pensar. Amén. En nuestros tiempos, en mi caso particularmente, yo les puedo decir que yo viví en un estado de pecado por mucho tiempo y pensé que estaba bien. ¿Sabe qué es lo que pasó? El estado de aquellas personas que fueron esclavas en ese tiempo, les estoy dando una introducción para que se den cuenta. Les quiero decir que esas personas, sus generaciones que nacieron, ellos estando en esclavitud, para las siguientes generaciones les parecía que era una vida normal, una vida pues de una manera que la aceptaron, que esa era la manera de vivir de ellos. Pero realmente muchos anhelaban ser libres. Muchos anhelaban salir de esa esclavitud. Y también hoy en día hay muchos seres humanos que están cansados de la maldad, están cansados del pecado y quieren salir porque han reconocido que hay una esclavitud, aunque no lo alcanzan a comprender en su totalidad, pero han comprendido que hay algo que tiene que cambiar. Y les quiero decir que el que está en nuestros medios hoy en día está rescatando a multitudes, pero requiere de que nosotros aceptemos el rescate. Si no lo aceptamos, hermanos, estamos donde mismo. Amén. Y este punto, los rescatados, que ya hemos sido rescatados, de alguna manera Dios nos enseña las actividades y el carácter del secuestrador. Aunque ya fuimos libertados, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Pedro, que nosotros tenemos un enemigo, un adversario. Amén. Y ese adversario dice que está de una manera como león rugiente, pero para eso nos da el consejo, la palabra de Dios nos dice ser sobrios. Amén. Y la palabra ser sobrios para nosotros nos invita a estar alerta, dice, y velar. Entonces, son dos puntos muy importantes. Ser sobrios significa que estemos firmes, estemos nosotros listos para nosotros estar atentos cuando el enemigo viene a una vez más tratar de hacernos cautivos en el pecado. Amén. Y velar. Y dice el por qué. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor vuestro. Esta parte dice, viendo a quién se puede devorar. Entonces esta es una de las partes que aún contumaz todavía tiene la esperanza de alcanzar a uno a los que ya han sido hechos libres. Entonces el punto es este. Hay multitudes hoy en día que realmente están en una necesidad drástica. Miren, el enemigo ha sido tan astuto que ha incitado al ser humano a hacer cosas que definitivo son para destrucción del ser humano. Y multitudes han sido destruidas.
Les quiero decir que el enemigo ha sido un engañador desde el principio, así lo declara la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que estar velando y ser sobrios, estar firmes. Amén. Así es que de igual manera para todos los que están en Cristo, creo que ahora de alguna manera comprendemos lo que es haber sido rescatados por Cristo. Pero alguien que no ha sido rescatado por Cristo, para él la vida es normal. El oír que se hablan maldiciones es normal. El ver que alguien fuma es normal. El ver que alguien toma es normal. El ver que alguien se pelea con alguien es normal. Pero les quiero decir que para los que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, porque si lo dice, lo declara la palabra de Dios, para nosotros sabemos que es la artimaña del enemigo que tiene allí para destrucción de los seres humanos. Entonces todo esto nosotros tenemos que estar al pendiente. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que los que viven en la esclavitud, dice que son esclavos del pecado. Usted mismo lo leyó ahí en el libro de Juan, donde leímos, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Entonces no nos podemos nosotros engañar. Hay multitudes que de alguna manera se han dado ya cuenta que aunque no lo acepten, pero son esclavos del pecado. Al ser esclavos del pecado es que están participando de actividades y de algunas actitudes de ese enemigo de nosotros, que es el enemigo, el diablo. Entonces les voy a decir que el carácter en sí de ese enemigo que nos tenía cautivos lo podemos detectar, que de alguna manera quiere introducirse una vez más en nosotros. Amén. Les voy a decir, muchos lo van a comprender definitivo cuando ya sean libres, pero algunos de los que ya hemos sido libres ya lo alcanzamos a detectar. Amén. De alguna manera usted y yo hemos alcanzado la gracia de Dios y la libertad porque Dios tuvo misericordia y nos ha llamado. Entonces todas estas cosas, si usted las mira con el propósito que se tiene que mirar, les quiero decir que Dios tiene un propósito para que nosotros también demos las buenas nuevas de salvación a alguien más. Amén. Queremos decirles a todos aquellos que no conocen estas cosas, pero los que la conocen también, nosotros lo sabemos, que Jesucristo es el Salvador. No hay otro Salvador. Solamente Él es el único que nos pudo rescatar de esa esclavitud de pecado. Fue el único que nos pudo limpiar de esa esclavitud de pecado. Fue el único que pudo transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Fue el único que pudo trabajar en nuestra mente y corazón para que nosotros pudiéramos mirar con otros ojos la manera de vida que llevábamos anteriormente. Amén. Y Él es el único que puede hacer libres a los pecadores, nadie más. En términos literales, nosotros pudiéramos hablar de la actividad y el proceso de un secuestro. Y tal vez lo voy a hacer me voy a adelantar un poquito porque el tiempo es definitivo, muy corto. Hermano, tú que de alguna manera estás escuchando este día, tenemos que darnos cuenta que Jesucristo es el único que nos salva. El libro de Timoteo, en el capítulo 2, verso 26, el Señor nos habla a través de su palabra, y este es el punto y el propósito de Dios. Dios quiere que escapemos de ese lazo que nos tiene el enemigo. Si nosotros no somos inteligentes, déjale voy a decir, no vamos a apreciar, déjale voy a decir que lo que Dios hizo para que nosotros fuéramos rescatados de esa esclavitud de pecado. Ahí en ese versículo, ciertamente, si usted lee todo el capítulo, es un capítulo muy maravilloso, donde usted va a aprender muchas cosas buenas, pero dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta parte me llamó mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque en términos literales hoy en día se está hablando de que se está llevando a cabo en muchos lugares secuestros de personas a otras personas, hacia otras personas. Y les quiero decir que esto no es nuevo, como les decía. El año 1865 que yo les mencioné para atrás, les voy a decir que este era de una manera algo cotidiano. Se raptaban personas y se ponían como esclavos a trabajar. Hoy en día no se raptan personas, aunque sí se está haciendo así también, y los hacen esclavos para trabajar, pero muchos son para negocio. De una manera que saben que cuando alguien es raptado o es de alguna manera cautivo y secuestrado, esta persona que lo secuestra, desde antes de secuestrarlo, estas personas ya tienen
en propósito un fin de lucro para ellos. Y este fin de lucro, déjenles voy a decir que es algo que nosotros podemos mirar, y yo nunca he sido secuestrado, pero he platicado con alguien que sí ha sido secuestrado, y la situación de lo que se ha vivido es que al secuestrador no le importa la vida del que está secuestrado. Al secuestrador le importa lo que va a recibir por el secuestrado. Y les quiero decir que en esta área el secuestrador no se preocupa por el bienestar del que está secuestrado. ¿Saben? Ni le interesa la vida, ni le interesa nada de él. Lo que le interesa es lo que va a recibir de la familia del secuestrado, del que está secuestrado. Entonces yo le voy a decir que sabe que esta es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. El enemigo de nuestra alma tampoco está interesado en nuestra salud, no está interesado en que estemos confortables, en que estemos bien. No, ¿sabe qué? Él está interesado en que nosotros muramos. Para él somos un negocio también porque le hizo la guerra a su creador. Entonces esta parte es esencial que nosotros tenemos que saber. El enemigo no va a tener de misericordia de nosotros. ¿Sabes qué? ¿Sabe qué? El que secuestra no tiene misericordia. Y es el carácter precisamente que se manifiesta de alguien que propició esto en el principio. Después que Dios crió todas las cosas, se manifestó, y eso fue lo que hizo, raptó y secuestró la humanidad. Completamente toda la humanidad quedó secuestrada, lo que leímos, por cuanto todos pecaron, todos, o sea que todos quedamos nosotros en ese estado de pecado. O sea, lo que dice la palabra de Dios ahí en el verso 12, dice una cosa que usted debe tomar en cuenta. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esta parte es la parte que a nosotros nos tiene que preocupar, porque definitivo, esa parte que puso el enemigo en toda la humanidad, le voy a decir que lo hace a él de una manera, lo hace que él se sienta que tiene parte en la humanidad. Y déjale voy a decir que esté interesado en que permanezca en ese estado hasta morir. Déjale voy a decir que no esté interesado en que alguien esté bien. Si el ser humano participa de desobediencia, para el diablo es lo que él le agrada. Si participa de cosas que le afectan su persona, es algo que a él le agrada. De su espíritu, sabiendo que él está participando de esto, de su espíritu, sabe bien que está en cautiverio y lo va a llevar a una vida de tormento para siempre. Entonces eso es lo que está interesado el enemigo. Aquí hoy en día les quiero decir que lo que estamos mirando todo alrededor, el carácter del secuestrador se está manifestando en las mismas características del enemigo, sin compasión para la humanidad, así también sin compasión para los que son de alguna manera secuestrados. Entonces le quiero decir que es el mismo carácter del enemigo. Dice, porque él vino para matar. Y déjelo decir que eso es lo que está haciendo hoy en día. Nosotros tenemos la oportunidad de ser libres. Ahí le voy a decir que Dios nos enseña que no le temamos al que mate el cuerpo. Si no estamos bien con Dios y somos rescatados por Cristo, nosotros tenemos garantía de vida eterna. Este cuerpo tiene una garantía que dice que aunque este cuerpo vaya a la tierra y esté hecho polvo, el Señor lo va a restaurar de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, porque Él nos rescató. Y Él nos da esa promesa que es fiel. Pero se requiere de que nosotros le creamos a Cristo. Que nosotros de verdad podamos confiar que lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Esta parte es muy esencial. Ahora les quiero compartir estas cosas con lujo de detalle. Lo que muchos están viviendo, literalmente, hablando en este tiempo. Miren lo que sea, lo que está viviendo, hablando del secuestro. No es algo, como le estaba diciendo, nuevo, pero sí es algo que usted y yo podemos mirar que ya está en nuestros medios, ya está definitivo. En muchos está viviéndose un tormento, porque aparte de que sufre el secuestrado, sufre la familia del secuestrado. Entonces es un tormento. A través de los tiempos nosotros podemos mirar que todo esto lo ha operado la misma humanidad. De una manera el enemigo ha hecho cautivos a unos y los ha secuestrado, y ya parece que es una manera cotidiana de vivir. Para ellos ya no es malo matar, para ellos ya no es malo mentir, para ellos ya no es malo hacer la desobediencia. Y todo esto el enemigo lo propició
de una manera que inyectó muchas cosas que son a favor de la destrucción del ser humano. Y le voy a decir que lo que Dios nos demanda a nosotros es que tengamos pendiente de todo esto, pero mire, también el orden del enemigo, lo que él hizo y está haciendo. Le ha puesto de una manera a toda la humanidad, no nomás a unos, pero le ha puesto a toda la humanidad de una manera a participar de corrupción. Lo ha puesto a participar de desobediencia. Lo ha puesto a participar a unos, no a todos, pero a muchos, de homicidios. Amén. Lo ha puesto a participar a unos también, no a todos, pero a muchos de robos. Pero en general a todos nos ha hecho participar de desobediencia. Entonces, mire, este carácter está manifestado en muchos y multitudes de seres humanos. Entonces, Dios, definitivo, el carácter de Él que es que vino Él y venció al que nos tenía secuestrados. Ciertamente, el libro de Colosenses nos enseña eso. Pero ahorita vamos a un poquito más adelante, vamos a mirar esto. Amén. Y lo que dice la Escritura aquí es que ciertamente lo que usted leyó en el verso 5, en el capítulo 5, verso 12, es que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado dice la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Pero les quiero decir, ahora es necesario que nosotros podamos distinguir las características de ese contumaz, de ese destructor, de ese que nos raptó. Porque si lo podemos nosotros describir o nosotros lo podemos de alguna manera detectar, vamos a estar al pendiente de que hay actividades y actitudes que vienen y nos quieren conquistar. Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que tener en pendiente. Como centinelas dice la palabra de Dios, velando y orando. Si nosotros estamos en ese carácter, ¿sabe qué? El enemigo no va a poder venir y otra vez tomarnos a nosotros cautivos, raptarnos, porque eso es lo que hace. Les quiero decir que ahorita están pasando cosas aún. Nosotros no nos damos cuenta de esto porque no se publica mucho, pero les quiero decir que sí ha pasado. Se han robado jóvenes desde su niñez y los han capacitado. Miren, les voy a decir, les han inyectado miedo. Este es el carácter de Satanás. Dios a nadie lo hace que haga una maldad para que alguien se convierta a él. A nadie. Y el carácter del diablo sí es así. Meten temor a través de juicios que hace que hagan sus servidores. ¿Para qué? Para amedrentar y poner en pánico a las personas. Les quiero decir un testimonio que escuché de una persona, no conozco su nombre, pero lo escuché. Dice que lo raptaron cuando era joven y lo invitaron para que él fuera a aprender una misión y le iban a dar un salario. Sí le dieron su salario, pero empezó un calvario su aprendizaje. Dice, para entrada mataron a un joven ahí porque no se sujetó. El carácter de Satanás, matar, destruir. Amén. Ahora les quiero decir, nosotros estamos en manos del libertador. No tenemos que tener pendiente, pero los que están cautivos y raptados tienen que conocer a este libertador que es Cristo Jesús. Amén. El Todopoderoso. Él es el que nos puede hacer libre. Y a muchos les ha preservado la vida porque tiene un propósito en sus vidas. No porque seamos nosotros merecedores, sino es por su gracia y misericordia que le alarga los días. Pero muchos no han alcanzado a comprender que cada día que pasan por un peligro es por gracia y misericordia de Dios que les permitió y los libró de la muerte. Muchos han y están todavía en el criterio, todavía que por su propia fuerza algunos todavía viven. No, es necesario que comprendan. El libertador una oportunidad más les dio o nos ha dado. Yo particularmente les puedo decir, yo viví esa experiencia, algunas cosas que pues realmente son peligrosas, vivirlas en su tiempo nos pueden ocasionar la muerte. Miré la muerte de algunos compañeros por negligencia, por inexperiencia. Y aún las personas adultas podían de haber evitado esas muertes, porque viajar en una troca sin redilas, sentado en la orilla, eso es nosotros jugar con la vida. Y les voy a decir que son cosas que el enemigo no está interesado en que alguien esté a salvo, no, está interesado en que alguien muera. Amén. Y esa es la parte. Les quiero decir todo esto, ¿saben por qué? Porque Dios quiere que escapemos de nuestro secuestrador, pero requiere que nos tengamos pendiente de la instrucción de Dios. Dios ya lo venció.
pero ahora nosotros nos da el poder de poder vencerlo también. Amén. Podemos decir que el secuestrador, desde el principio de la palabra de Dios, podemos mirar que desde el principio lo operó con mentira y ha engañado. Amén. La palabra de Dios dice que nos ha tendido un lazo, y ese lazo muchas veces nosotros no hemos puesto atención que es un lazo de muerte. Amén. Así dice la palabra de Dios. Si ustedes miran capítulo 2 de 2 Timoteo, verso 26, el último versículo dice, pero también dice que escapemos. Amén. Eso es lo que quiere decir. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta parte me llama la atención, como les dije. ¿Sabe por qué? Porque cuando el secuestrado está en manos del secuestrador, está a la merced. ¿Sabe lo que hace el secuestrado? Está dependiendo de la voluntad del secuestrador. Aquí, por gracia de Dios, muchos ni se han dado cuenta que Dios nos alarga los días y nos ha librado de muchas muertes. El secuestrador quiere matarnos, pero sabe que Dios no le permite que nos quite la vida, porque nos hizo con un propósito, tiene un plan para nosotros, y de muchas nos salva, y a muchos nos habla de una y de otra manera. Quiere librarnos de ese lazo, pero muchos, por su necedad, mueren en ese lazo. Es tiempo de que nos pongamos atención. Amén. El secuestrador y sus características, como le estaba diciendo ahora, para nosotros es bueno saber cuál es la actividad y las características del secuestrador. Amén. Primeramente, debemos saber que el secuestrador refleja en sus seguidores, en sus siervos, el carácter de él, que estaba mirando. Es homicida desde el principio, mentiroso, ladrón, de una manera que calumniador, de una manera que nosotros lo alcanzamos a detectar fácilmente. No podemos juzgar a las personas, pero sí podemos orar, porque son potestades que traen las personas y son actitudes y el carácter del secuestrador. Entonces, ciertamente nosotros tenemos que estar al pendiente de todas esas cosas, porque a nosotros aún nos quiere conquistar. Muchos de nosotros somos incitados, si nosotros no ponemos atención. ¿Sabe qué? Nos pone cosas en el mismo enemigo de sus servidores para que nosotros caigamos en la red. El lazo lo tiende. Al hombre le pone mujeres muy guapas, a la mujer le pone hombres muy guapos, y sabe que es un atractivo carnal. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, y ahí es donde empieza. Son 17 puntos que el enemigo tiene como estrategia para nosotros, que caigamos en la trampa de él, ser cautivos. Amén. Primeramente, como le estaba diciendo, debemos saber que el secuestrador refleja el carácter de los delincuentes que participan en los actos delictivos o de delitos. Amén. Y esta es una de las partes que usted tiene que aprender. Y podemos decir que muchos tocante a estas cosas muchas veces no lo alcanzamos a detectar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo miramos como algo cotidiano. Ya aquí en nuestro medio ya se mira todo eso. Vemos peleando a alguien. ¿Sabe qué llama más la atención en una pelea de una persona? Que alguien que esté predicando el evangelio. Usted mírelo, usted mismo, aún como hijo de Dios. ¿Sabe qué le llama más la atención? Muchas veces alguien que se está peleando por allá y lo publica, y eso le llama más la atención que alguien que está predicando la palabra y que diga, esta es lo que a mí me conviene. Tenemos que tener pendiente. Esos son los lazos. Y aún por la mirada, nosotros, esto es lo que el enemigo ha puesto para entretener a muchos y desviarlos del propósito. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener pendiente. Amén. Y podemos decir esto porque estas cosas se han mirado. Amén. Y el diablo de una manera u otra está usando multiforme actividades de artimañas. ¿Saben por qué? Porque él interesa que usted y yo, que estamos ya en Cristo Jesús, que ya hemos sido rescatados, caigamos otra vez en ese estado de cautiverio, de desobediencia, de pecado. Amén. Y es necesario que usted esté activo, porque todo esto es una cosa que usted debe saber. Amén. Incluso de alguna manera hace que muchos de los seres humanos, ellos a sí mismos se engañan. Porque ¿sabe qué? Muchos de los seres humanos a estas alturas tienen en su mente y en su corazón que están bien. Háblenles de Cristo y dicen, es que yo no lo necesito, estoy bien. Y ¿sabe qué? Y el hecho de que están saludables piensan que está bien todo.
¿Sabe qué experiencia vivió Cristo con los judíos aún y con los fariseos? Y le voy a decir que cuando vino, lo que estaba hablando nuestro hermano el jueves, es algo que tiene mucho que ver con esto en el capítulo 8 del libro de Juan. Si usted mira la conversación que tuvo, de alguna manera, incluso esta parte, si la tomamos nosotros cautelosamente y la miramos, ellos mismos estaban engañados sabiendo que no estaban bien. Y eran personas del término religioso. Les quiero decir que aún esta parte es algo importante que usted tiene que saber. Cuando Cristo se presentó aquí en la tierra, él se presentó y estaban los romanos, estaban los griegos y estaban los saduceos y fariseos. Estas eran fuerzas y fortalezas que de alguna manera, ¿sabe qué? Cuando una nación peleaba con otra nación, si era vencida la nación, caía bajo opresión. Los judíos estaban bajo opresión de los romanos, hermanos. Nosotros como pueblo de Dios, ¿sabe que muchas caemos en potestades del enemigo de nuestra alma? ¿Sabe por qué? Porque nos dejamos vencer, siendo que Dios nos proclamó a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros solamente le creemos a Cristo, entonces vamos a salir más que vencedores en Cristo. Ciertamente vamos a tener batallas, pero la victoria ya está garantizada por Cristo Jesús. ¿Cuánto le creemos a Cristo Jesús? Si usted le cree a Cristo Jesús, realmente usted va a estar siempre en victoria, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero para eso requiere que usted y yo le creamos a Jesucristo. Amén. Y dice ahí para que usted se mire de alguna manera a sí mismo muchas veces, porque muchas veces yo digo, en otro tiempo dije, yo estoy bien, yo no necesito, háblale a otro, aquel que anda borracho, aquel que anda perdido. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros, aunque vivimos una vida que no tiene ningún contacto con vicios, de todas maneras, el pecado no se nota en forma de vicios. El pecado de todas maneras está en el corazón, en la mente del ser humano. Tenemos que ser cautelosos porque muchos de nosotros sí sabemos que estamos en pecado. ¿Cuántos de ustedes tienen un odio en su corazón, en su mente, contra alguna persona? Eso es pecado. ¿Cuántos de nosotros, definitivo, nos cae mal una persona? ¿Cuántos de nosotros hemos codiciado cosas que no debemos codiciar? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? Entonces estamos hablando de que estas son artimañas del enemigo para hacernos otra vez cautivos, prisioneros. Nos rapta. Miren, habiendo sido nosotros liberados, dice verdaderamente lo que dice ahí el libro de Juan, dice que si nosotros somos liberados es por gracia de Dios y por Cristo Jesús. Entonces, si nosotros somos liberados, ahora el juego es que Él nos quiere otra vez hacer cautivos. Pero tenemos nosotros que estar siempre mirando que nosotros ya tenemos la promesa. Amén. Pero dice ahí en el capítulo 8, verso 32, dice, conoceré la verdad y la verdad os libertará. Miren, la respuesta que le dan a Jesús estos hombres, dice, ay, pero ¿de qué verdad? ¿Y de qué estamos cautivos? Nosotros no estamos cautivos. Ellos mismos no se sentían cautivos viviendo en pecado. Ahora nosotros estamos también, muchas veces estamos en ese carácter. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y qué respuesta tan lógica para ellos. Hey, no hemos sido esclavos de nadie. Cuando en realidad muchas veces el pueblo de Dios quedó como esclavo. Ellos generalizaron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Si ponemos en tiempo para atrás, fueron esclavos de los egipcios. Babilonia, los persas, aún los griegos. Amén. Entonces estamos hablando de que no alcanzaron a reconocer, pensaron, nunca hemos sido esclavos de nadie, cuando sí fueron esclavos. Amén. Entonces el punto es este. Y le voy a decir que usted y yo muchas veces en ese estado también estamos, tenemos que tener pendiente con nosotros mismos. Amén. Y le voy a decir, las obras pecaminosas dan testimonio del padre de mentira. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en pendiente. Porque esas obras realmente delante de Dios no están ocultas. Y también en nuestra conciencia están claras. Nosotros sabemos cuando nosotros fracasamos delante de Dios. Sabemos cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Sabemos lo que a nosotros nos falta hacer para agradarle a Dios. Pero somos negligentes. No somos atentos. Amén.
El Señor definitivo ahí lo que estaba leyendo nuestro hermano ese día, que yo me deleité tanto, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué directamente les dijo ahí? Porque las obras del diablo hacen, si no, no me procurarían matar. Mire, el espíritu de homicida. ¿Procuraban qué? Matar a Jesús. Amén. Con más sabe que no tiene misericordia, hermano. El sentir de muchos es ese, hermano. Sabe que nosotros muchas veces no lo decimos con nuestros labios, pero lo pensamos aún con nuestra mente. No estoy hablando solamente de homicidio, estamos hablando de muchas actividades que se piensan en la mente. Amén. Y muchos de los que piensan que están bien, este es el punto, son precisamente parte del engaño que así mismo se hacen. Estando ellos pensando que están bien, están muy mal. O pensando nosotros que estamos bien, estamos muy mal. Muchas veces, mire, hay algunas personas que viven ciertamente una vida que se mira bien. Y por el hecho de que viven una vida que se mira bien, muchas veces no aceptan la invitación de orar juntos. No aceptan la invitación de escuchar la palabra juntos. ¿Por qué? Hay algo en su corazón. Dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. La palabra de Dios nos dice que Él es la puerta. Y ciertamente donde dice que es la puerta, quiere decir que hay una puerta para entrar. Menciona dos caminos, uno ancho y uno angosto. Ese camino ancho dice que puede ir la persona como quiera. No hay problema. Ese es el espíritu del otro, del secuestrador. Como vayas, si eres matón, no te apures. Si eres homicidio, no te apures. Vas bien. ¿Sabe por qué? Porque a donde va precisamente es el carácter del enemigo. Pero con Dios dice la puerta es estrecha. Y el que entra por esa puerta se trata de caminar, es angosto el camino. En otras palabras, se requiere de una disciplina que Dios puso, no el hombre. Dios la puso. Esa disciplina se requiere de que usted incluso tiene que amar hasta a su enemigo. Es algo que tiene que vencerse a sí mismo. Y delante de Dios no hay nada oculto. Tiene que vencerse a sí mismo. El cautiverio que Dios definitivo libró a muchos y ha librado a muchos es precisamente parte del criterio del pensamiento del ser humano, de la forma de pensar, de la forma de conducirse por sus pensamientos. Muchas veces, aunque se conduzca bien delante de la sociedad, de todas maneras sus pensamientos están cautivos. Ese es un pendiente y es una de las cosas. Enseña la palabra de Dios, dice, el ladrón no vino sino para matar. Amén. Esa es la parte que usted no ha puesto a pensar, para matar, hurtar, destruir. Entonces, esta parte, si nosotros ponemos atención y lo que Dios dice, definitivo lo enseña, porque las artimañas las tiene ya el enemigo planeadas para siempre estar actuando de una manera homicidamente. Pero el Señor allí en el mismo capítulo 10 del libro de Juan nos enseña de esta manera. Verso 9 y 10 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El verso 10 es muy importante, dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Muchos ignoran estas cosas. Amén. Muchos ignoran que para caminar la voluntad de Dios es una necesidad. Y es necesario entrar por esa puerta angosta. Es necesario entrar por esa puerta. Y dice, voy a decir, el libro de Mateo nos habla de esa parte. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, y muchos son los que andan por esa parte. Muchos. Amén. Por ahí entran, por ahí caminan, por ahí transitan. Amén. Vamos, porque es un poco largo este asunto, pero les quiero decir algo que, de alguna manera, pasando a lo siguiente, ahora vamos a mirar el carácter del secuestrado. Les quiero decir, miren, esta parte es muy esencial porque esta parte me llamó mucho la atención. El secuestrado, hermanos, está a la merced del secuestrador. Y la parte más seria, que es que el secuestrador al secuestrado,
no le permite oír todas las cosas que están a su alrededor. Miren este punto. Yo nunca he sido secuestrado, pero esto pasa. Si incluso le tapa los ojos, le tapa los oídos, porque no está interesado en que ni vea ni oiga. Y lo que él quiere secuestrado es por parte del secuestrador. Le abre la manera de que oiga cuando a él le conviene que él oiga. Le abre la manera de ver cuando a él le conviene que él vea. Así trabaja el enemigo. Los seres humanos hoy en día se les habla la palabra de Dios y sabe que el enemigo, ni el ser humano ni cuenta se da que está cautivo. En manos del secuestrador está cautivo. Tiene un velo en sus ojos. Tiene también una tapadera en sus oídos. ¿Sabe qué? Y no le conviene al enemigo que Dios trate con esa persona y que oiga su voz. Le tapa sus oídos. Eso es lo que dice la Escritura, no lo inventé yo. Amén. Y le voy a decir, todo esto que usted está oyendo, hermano, no es algo que yo inventé. Dios venció a ese enemigo. Cuando Él lo venció, hermano, ¿sabe qué? Dice que lo publicó y lo enseñó públicamente. Pero esto que le estoy diciendo ahorita, vamos al libro de 2 Corintios para mirar eso que le estoy diciendo. Literalmente lo que estoy hablando yo, literalmente, vamos al capítulo 4. Y vamos a empezar desde el verso 3 hasta el 6, pero es 4:4 en sí. Pero miren lo que le estoy diciendo yo. Cuando literalmente esto pasa, y también espiritualmente, es la misma cosa, solamente no lo hemos visualizado. Pero literalmente, si ustedes miran esta parte, si ustedes hablan con una persona que fue secuestrada, ¿sabe qué? Lo privan de su vista al secuestrado. Lo privan de su oído. Lo privan de su comida a veces. Lo maltratan, lo martirizan. ¿Sabe qué? Lo quieren hacer entrar en pánico. No les importa si muere. Este es el carácter del diablo. Amén. Y déjenle, voy a decir que todo esto, el secuestrado está a la merced de su secuestrador. De una manera que, ¿sabe qué? Depende aún los movimientos del secuestrado. Dependen de su secuestrador. Si está acostado y si quiere que esté acostado el secuestrador, así va a quedar. Lo mantiene a veces amarrado. Muchos de los seres humanos ni se dan cuenta que están amarrados en cautiverio de legiones de potestades incluso. Pero miren lo que dice el libro de 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Vamos a empezar el verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, Mire, ¿por qué está diciendo esto? El verso 4 dice, en los cuales, mire, el Dios de este siglo, dice, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren el propósito. Cómo el enemigo venda y tiene vendados a tantos cautivos que tiene raptados. Entonces venda, no esté interesado, te encubierto el evangelio. Pues ¿sabe por qué? Porque el evangelio nos trae salvación. El evangelio es Cristo Jesús. Entonces ¿sabe qué? No esté interesado en que ellos oigan ni vean, porque si sabe que si ellos pueden oír esa voz, pueden ser libres. Mire lo que dice el verso 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esta es una de las partes. Muchas veces ahí está ese hablador y ahí está otra vez enfadoso. Hasta de alguna manera nos titulan de alguna manera cosas que definitivo piensa el ser humano que somos. No, ¿sabe qué? Somos la voz que clama. Así como dice la palabra de Dios, cuando mandó a Juan el Bautista, eso fue lo que le demandó a Juan el Bautista, que fuera y les dijera, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. A nosotros nos demanda que prediquemos esta palabra, porque esta palabra es la que hace libre al cautivo. O sea, en otras palabras, esta palabra es Dios mismo llegando al prisionero, al cautivo, al que está secuestrado,
por el enemigo de su alma. Verso 5 que le está diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero el verso 4, una vez más, regresando al carácter del secuestrado. El carácter del secuestrado, una vez más, se los vuelvo a repetir para que no se les olvide, está a merced del secuestrador. Si el secuestrador le permite ver, él va a mirar. Si el secuestrador le permite oír, va a oír. Pero miren el punto. Al secuestrador no le conviene que el secuestrado mire por dónde puede escapar. Al secuestrador tampoco le conviene que oiga el plan y el propósito que tiene el secuestrador para el secuestrado. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Les quiero decir a usted que está escuchando este día la palabra de Dios. Al enemigo de su alma no le conviene que usted vea por dónde puede escapar de su cautiverio de pecado. Al enemigo de su alma no le conviene que usted oiga al libertador de su alma. No le conviene. Porque sabe que si usted le llega a creer a Jesús, él va a perder un alma y un pionero más de maldad que él tiene a su servicio. Pero si usted es inteligente, escuche la voz de Dios y sobre todo si ya llegó a usted, créale a Jesús. Realmente Dios tiene un propósito para usted. El enemigo fue vencido, ya fue vencido. La palabra de Dios nos enseña y usted de alguna manera si lo alcanza a creer. Una vez más lo que estábamos leyendo allá en el verso 26 del capítulo 12, segunda de Timoteo, dice, y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de él. Que escapen. Es el propósito que escapemos del diablo. Amén. Pero para poder escapar debemos de conocer a nuestro Salvador. Déjelo decir que usted debe de saber que Cristo ya venció a su enemigo en la cruz del Calvario. Ya lo venció. Está vencido. Le voy a decir lo que pasó en el tiempo que le hablé de 1865 para atrás, cuando el tiempo de los esclavos, a los capataces, a los hacendados, a los que tenían prisioneros y esclavos, a aquellas personas, no les convenía que esas personas aprendieran, que esas personas supieran que ellos ya había llegado para ellos la libertad. Le voy a decir, yo les estoy hablando del tiempo de liberación de los esclavos. Fue en 1865. Pero déjame decir, el tiempo de la liberación del ser humano fue cuando Cristo vino y se presentó y murió en la cruz del Calvario. Para todos nosotros como seres humanos, ese es el tiempo de nuestra liberación. Y ese tiempo no quiere que el enemigo no quiere que usted se dé cuenta que llegó el tiempo de liberación cuando Él murió en la cruz del Calvario. Fue vencido. Vaya al libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Recuerden una vez más, aún nosotros estando en un estado de pecado, alma. Dice el libro de Romanos, yo creo hasta se lo saben de memoria. Capítulo 5, verso 8. Ese fue un versículo que a mí me lo dijeron cuando me invitaron a escuchar el Evangelio. Y dice así el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Siendo aún merecedores de un castigo, aún Cristo vino y murió por nosotros. Pero mire, lo que dice ya el capítulo 2, verso 13 del libro de Colosenses. Vamos a mirar el 15. El 15 es el que quiero que miremos, pero vamos a empezar desde el 13. Dice así. Uno de los puntos, antes de que lo leamos. El enemigo, él está interesado en que el ser humano continúe con la duda. ¿Será cierto lo que Jesús promete? Les voy a decir, aquellas personas que estuvieron en cautiverio, que llegó la libertad después del año 1865 para adelante, estaban en duda, ¿será cierto? ¿No sabe por qué? Porque todo aquel que quería escapar del patrón o de su dueño, sabe que el dueño tenía
el derecho en ese tiempo de matarlos si él quería. Entonces escucharon de definitivo que había habido una liberación y ya no iba a haber más esclavitud. Pero muchos tenían temor, tenían la duda de salir incluso de ese estado de cautiverio. Y muchos de nosotros también tenemos esa duda. ¿De verdad no la creemos a Jesús? Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí vamos a cerrar. Es muy extenso este asunto, les digo, todavía estamos hablando de algo prematuro como para darle fin al asunto. Desde el principio de la creación está todo esto. Pero dice así el libro de Colosenses capítulo, vamos a empezar el verso 13, capítulo 2, verso 13 dice, y a vosotros estando muertos, perdón, ¿sí estamos ahí? Colosenses, Espérame, porque yo estoy mal, creo. Colosenses 2, ¿no? 2.13, espérame. Y vosotros. Sí. Estamos bien. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos algunos de nuestros pecados, todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire lo que Dios hizo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue lo que Cristo hizo. Pero ¿cuántos tenemos duda de que Él es el libertador? Yo les dije, 1865, ¿se pueden grabar estas fechas? Fue el tiempo de la liberación de los esclavos. Tuvo que haber un proceso para que ellos creyeran que en realidad era eso. Todavía de seguro tuvo que haber un proceso donde ellos caminaban y ¿a qué horas me hace esclavo otra vez alguien por aquí? Ahora ese es el punto. Nosotros como cristianos, muchas veces caminamos y sin darnos cuenta nos está echando el enemigo para hacernos esclavos otra vez. Pero ¿cuánto le creemos de verdad a Cristo? Amén. Si usted le cree a Cristo, usted puede ser libre. Él va a decir, en sí, lo que podemos mirar es que el libertador venció al que nos tenía esclavos. Todas estas cosas muchas veces hemos escuchado que alguien que tenía cautivo a alguien en particular, en algunas ocasiones incluso si usted busca se va a mirar, los que tenían prisioneros a alguien fueron cautivos y incluso hasta perdieron la vida porque fueron rescatados los que estaban en el cautiverio. El voy a decir, el Satanás perdió la batalla. Dice que anda como león rugiente, pero ya mi gato llega. Pero ¿cuánto le creemos a Jesús? Si usted y yo le creemos a Jesús, sabe que estamos nosotros en manos de alguien que tiene una promesa que es fiel. Les quiero decir, hay muchas promesas. El pueblo de Israel, Dios lo colmó de promesas. Pero para que esas promesas den fruto, necesitan ser sembradas en el corazón de los seres humanos. Hoy en día, nosotros que estamos en estos medios, para que esas promesas sean firmes en nosotros, necesitan ser sembradas en nuestro corazón. Hay promesa de salvación, promesa de vida eterna, pero ¿cuánto le creemos a Dios? Las promesas tienen frutos también. Pero para que esas promesas den frutos, se requiere de que nazcan en el corazón del ser humano. Invitamos a todos a que meditemos tiempo de liberación, de rescate. Ya pasó, ahora nomás es de que lo tomemos y nosotros lo recibamos. Nosotros podemos hacer un pacto con Cristo, pero cuando usted pacte con Él, cúmplale. Cuando nosotros nos bautizamos, yo particularmente dije todos los días de mi vida y después de la muerte. Usted tal vez dijo lo mismo, pero piense si ha cumplido con lo que dijo. Dios es fiel, Dios va a cumplir.
pero se trata de que usted mire si usted está dispuesto a cumplirle a Dios. Los invitamos que ustedes piensen, es un tiempo difícil, pero sabe que con Cristo nuestra vida, dice el libro de Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, dice que con Cristo nuestra vida está escondida en Dios. Así es que tiene garantía de vida. Amén. Ciertamente, si seguimos leyendo este capítulo 2 del libro de Colosenses, nos habla que con Él estamos completos. Porque Él es el Todopoderoso, es la plenitud que realmente nosotros necesitamos. Amén. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pues dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Qué palabra tan especial. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y después el texto que leímos, 13. Y vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, rescatados por el Salvador. Amén. El mundo en prisión, el mundo ha sido secuestrado, pero el libertador todavía está con nosotros. Démosle gracias a Dios y vamos a orar. Nos vamos a despedir. Creo que me alargué un poco, pero gracias a Dios y por todos los que están ahí todavía con nosotros. Dios las bendiga grandemente. Dios tiene algo especial para nosotros. No nos cansemos, dice el libro de Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí en el mismo capítulo 6 que estoy hablando, el verso 2 que les dije, dice eso. Pero en el verso 7 dice así: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Todo está abierto y desnudo, dice capítulo 4, verso 3 del libro de Hebreos, delante de aquel que tenemos que darle cuenta. Así es que nosotros tenemos que poner en nuestra mente y corazón que realmente todo está abierto delante de la presencia. No lo podemos engañar. Si usted ha sido rescatado por Cristo y ha sido arrebatado de las manos del secuestrador o del poder secuestrador, vale más que aprecie su libertad. Amén. Invitamos a todos, vamos a hacer una oración y vamos a despedirnos. Lo que usted leyó es algo que definitivo es de parte de Dios. De lo que nuestro Dios dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libertados. El hermano Isaac pidió una oración, vamos a orar por él. Y vamos a orar también por la familia de nuestro hermano Isaac. Y por todos aquellos que han pedido oración, vamos a orar. Amén. Oremos y vamos a despedirnos esta tarde. Vamos a estar avisándoles las actividades que vamos a tener. Todavía siguen las mismas, martes, jueves. Si hay cambio les avisamos. Mañana puede ser que tengamos una actividad, pero les mandamos ahí la señal si es posible. Y vamos a orar los unos por los otros. No nos cansemos. Amén. Vamos a pedir al Señor que Él tome control de todas las cosas. Estamos en manos del libertador. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano Mike. Vamos a pedir al Señor que nos permita estar siempre en su gracia. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por ser tan bueno, poderoso Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amoroso, porque tú tienes promesas fieles, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre amoroso. Pedimos, Señor, que no permitas que nadie os prive de vuestro premio. Que nadie nos quite ese privilegio. Y esa promesa que tú has hecho, Señor, que pueda ser
tu Dios, el motivo de nuestra perseverancia. Aquellos que están desfalleciendo, Señor, que han perdido la esperanza, permíteles una vez más, Señor Jesús, tomar la dirección correcta, Señor, y venir a tus pies, Padre amado. Que tomen, Padre amoroso, la determinación y decisión de luchar por su libertad en Cristo Jesús. El Señor nos ha puesto como vencedores en las batallas espirituales. Solamente requiere que usted le crea, que yo le crea, y que podamos nosotros poner por obra lo que Dios ha puesto en nosotros. El Señor quiere que usted le crea. El Señor quiere que usted confíe en Él. El Señor quiere que usted comprenda que ya ha sido justificado por la fe, que ha alcanzado esa paz por la gracia y la misericordia, que ha alcanzado ese privilegio de usted estar bajo una promesa que es fiel por su gracia y misericordia. El libro de los Salmos a nosotros nos enseña: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Es porque precisamente se requiere que cuidemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de nosotros conducirnos. Precisamente esa palabra es fiel. Será como el árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Usted y yo tenemos una promesa fiel. Por gracia, gracias, Señor Jesús. Despídenos de este lugar, nunca de tu presencia, y tú cubres, Señor, las vidas de tus siervos, tus hijos. Pedimos por nuestro hermano Isaac. Tú, Padre amoroso, toma, Señor, su petición, Señor, y cubre su vida. Padre amoroso, por cada una de las familias, Señor, Padre amado, que de alguna u otra manera, Señor, están conectados aquí a través de esta red. Bendíceles por cada uno de los que han estado con nosotros. Guárdales, cuídales. En el nombre